La diputada nacional Karina Banfi. En principio la idea de hablar con la diputada Banfi tiene que ver con la cuestión al respecto de Ramos Padilla en el Congreso Nacional Argentina, pero como la diputada ha estado de tempranito retuiteando unos dichos de Carolina Stanley, me pareció interesantísimo iniciar por ahí. Karina, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Bien, interesantísimo lo que ha volcado Stanley hablando de 70% de nacimiento de niños en mujeres muy jóvenes o niñas, algunas de ellas, 70% de embarazos indeseados. Claro. Creo que es la primera vez que alguien en el escenario de lo público habla de algo que es un drama callado, que es el embarazo no deseado y las consecuencias no solo de aquella que está embarazada, sino de la vida misma de esa criatura que es concebida sin deseo, ¿no? Bueno, no es la primera vez. El presidente ya habló de esto justamente en la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, haciendo alusión incluso a lo que implica que cuando una niña está embarazada siempre es una violación y Ujú. cómo el Estado tiene que asumir la responsabilidad de no ultrajarla nuevamente, incluso con cuestiones burocráticas o con con cercenar alguno de sus derechos a decidir. Eso es lo que dijo el presidente. ¿Y esto por qué lo dice? Principalmente por estos datos que efectivamente son datos oficiales y que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social junto con la Secretaría de Salud, y ha creado un programa que es el programa ENIA de erradicación del embarazo no intencional en adolescentes, que tiene que ver principalmente con incorporar ciertos mecanismos de información, de asesoría y de apoyo a aquellas niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de un embarazo que sin duda es intencional. Nadie puede hablar de una intención o un consentimiento sobre una menor. Ujú. Sí, bueno, pero eso es cuando estamos hablando de una acción de características de adultos en relación con... pero hay mucho embarazo que es fruto de las relaciones propias de los pibes. El eh, 90% se da en situaciones de violación con con adultos. Es raro el embarazo entre adolescentes, es menor, existe, pero es menor. ujú. Y principalmente todo lo que se relaciona a través de un embarazo, ¿no? O Sí, sí, sea, claro. pocos son los casos en donde hay una conciencia real de lo que significa tener una relación sexual, que se produzca un embarazo y una decisión de continuar con ese embarazo cuando son dos adolescentes, ¿no? Ujú. Digamos, todo lo que implica de la responsabilidad paternal, que incluso le digo, entre 13 y 14 años, que es el grupo etario mayoritario, nosotros tenemos realmente un número alarmante en relación a esos embarazos. Ujú. Pero si yo le digo que una niña de 14 tiene un embarazo de un niño o un joven de 21 a 25 años, que es el número de la fracción que se da, estamos frente a una situación grave, Sí, sí, ¿no? Y obviamente. donde el consentimiento hay que ponerlo en duda. Claro. Bien, la llevo ahora al tema de casi uno de los temas del momento. Solo para cerrar este Sí, tema, dígame. creo que es importante entender qué es lo que plantea la ministra Stanley y qué es lo que plantea el presidente con esta agenda. El tema de la educación sexual es un tema de la agenda de Estado y es un tema fundamental para que nosotros entendamos con suficiencia lo que significa la planificación familiar. Lamentablemente Argentina nunca tuvo una agenda de planificación familiar y eso es importante, que se resuelve con educación, erradicando la violencia, colaborando como Estado en erradicar la violencia intrafamiliar y sin duda generando los canales y las herramientas para todo tipo de denuncia y poder avanzar en casos como por ejemplo los de Tucumán, que se pueda aplicar el protocolo FAL cuando se trata de una violación. Bien.
Dicho esto, la llevo al tema de Ramos Padilla, la presentación Sí. en el Congreso. Hace unos minutos el doctor Faragosi me decía que esto requeriría una acción de carácter concreto, cuasi sumaria de juicio político por parte del Consejo de la Magistratura. Digo, si es por investigar, actuar y ver cuestiones de desarrollo de inteligencia impropio, lo que está ocurriendo es otra operación de inteligencia usando el Congreso de plataforma de explicitación de la misma, ¿no? Mire, más allá que creo que el doctor Fabergossi, que es un especialista justamente en la conducta y en el trabajo que significa otro poder, a mí me gustaría solamente conversar con ustedes de lo que significó la otra tarde el show montado por un diputado, por el diputado Moró, teniendo en cuenta que la participación del Congreso estaba definida. Había una comisión, la Comisión Bicameral de Inteligencia, que es la que compete en poder trabajar conjuntamente con el Poder Judicial cuando se trata de las denuncias que hizo el juez Ramos Padilla, mencionando que hay una red de paraestatal de inteligencia ilegal. Entonces me parece que cuando tenemos justamente las instituciones correctas, con los miembros, con información calificada, que podrían haberle repreguntado, que podrían haber ahondado en el trabajo sin, porque muchos de los miembros que estaban presentes en esa comisión seguramente no preguntaron a fondo, temiendo que puede incurrir el juez en prevaricato, ¿no? Es esta acción de juzgar o prejuzgar de manera previa a su sentencia, y que es un delito para todos los magistrados. Entonces, la verdad, generar algunos enunciados de manera capciosa, sin poder repreguntar o ahondar en qué significa o en qué se basa, porque no puede revelar información de la justicia. Llevarlo a una comisión que justamente no es la comisión competente y que quizás hubiese estado muy bueno que convoque a los periodistas afectados en la causa, que sí efectivamente sería competencia de la Comisión de Libertad de Expresión. Y lo más importante de todo esto es cuál es el objetivo. El objetivo de informar, nosotros lo acompañamos. Esta no fue una decisión solamente del bloque mayoritario, del bloque oficialista, perdón, mayoritario, ojalá, del bloque oficialista. También de manera mayoritaria acompañaron los otros bloques. El único que participó fue el Frente para la Victoria y la izquierda de Del Caño y Bregman, que participó siendo legisladora también en esta reunión. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Por qué la mayoría de los diputados si no se prestaron a esto? Porque lo conocemos al diputado Moró y sabemos que lo que está buscando es que cualquier reacción que nosotros podamos tener sea usado para su beneficio y sus intereses. Lamentablemente, yo lamento tanto la falta de integridad que tiene como diputado, y en donde está puesto ahí no para velar sobre los intereses de los ciudadanos, sino para mantener el negocio espurio que ha logrado el kirchnerismo, cuando vemos cómo en un gobierno, y al menos eso es lo que van a tener que rendir muchos funcionarios en la justicia, connivencia con el aparato privado, o sea, con el empresariado de la Argentina, se armó justamente un sistema de acumulación de dinero del erario público para acumular poder. Bien. Estoy hablando de la causa de los cuadernos. Bien, en este sentido, ¿no? Está claro que todo esto no va a parar la denominada causa de los cuadernos, y que la causa de los cuadernos ya merecería llamarse de otra manera. Digamos, es la causa de la revelación de un saqueo a una escala infinitesimal, ¿no? Porque si no, realmente sería como absurdo esto. La pregunta concreta es esta. Está claro el tema, está claro el rol de Moró. Debo ser uno de los pocos que tengo muy clavada en mi mente la foto del primer día del gobierno de cuasi facto de Duhalde, cuando Moró estaba sentado con él en la Casa Rosada después de
del golpe con el que lo sacaron a De la Rúa. Digo, todo eso termina siendo gratis en definitiva, porque además yo miro la cobertura de Editorial Perfil, por ejemplo, ¿no? Ayer lo trataban de jurista a Ramos Padilla. Hay bastante más actores, ¿no? Que los que aparecen a simple vista, me parece, de la sociedad en este juego complicado. Sí, a mí me parece que, a ver, yo la verdad no lo conozco al juez Ramos Padilla. Me interesaría que se ocupe muy bien de averiguar qué pasa con esta causa de este personaje de Alessio, porque la sociedad necesita saber la verdad y principalmente aquellas personas que han sido afectadas por haberse visto vinculada de manera ocasional o permanente con este personaje que parece, no sabemos si eso sí se hace, ¿no? Y eso estaría bueno que justamente la justicia pueda revelarlo. A mí me preguntaban mucho si estuvo bien el juez en ir al Congreso de la Nación. Yo tengo una ética ciudadana y a mí me pasaría, por ejemplo, en el lugar del juez, si a mí me cita otro poder, incluso si a mí como diputada me cita un juez, yo no dudo en asistir, no dudo. El problema lo tenemos nosotros, lo tenemos nosotros como cuerpo, en que lamentablemente este señor de manera unilateral consulta al resto de los miembros de la comisión. Yo soy miembro de la comisión, una comisión como Libertad de Expresión que nunca desde que asumió como presidente la convocó para el tratamiento de ningún proyecto. Eso hay que saberlo, hace 1 año y medio, van a ser 2, que él preside esa comisión y nunca fue citada. Le hemos pedido que citen a Spolsky, a Martínez Rojas, a Cristóbal López, a periodistas que han sido agredidos en muchas ocasiones, en marchas, manifestaciones. Nunca citó a nadie. Y cita ahora al juez Ramos Padilla montando lo que nosotros entendemos que es un show, principalmente para entorpecer y desviar, porque lo conocemos a Morado. Yo entiendo que la sociedad o algunas personas se enojen porque creen que nosotros tenemos que de todas maneras ir y preguntarle y repreguntarle al juez. No ir a una comisión en estas condiciones y en estas características es una posición política y de eso nosotros trabajamos. Claro. Y no es que no escuchamos lo que dijo el juez, por supuesto, tomamos notas, trabajamos con nuestros equipos y ahora estamos estudiando, bueno, qué va a pasar con eso, porque principalmente nuestros colegas, nuestros diputados y senadores están ya trabajando en la bicameral de inteligencia, en donde les dejó hace una semana el juez Ramos Padilla toda la información de la causa, con las pruebas, en unas cajas, con todo el proceso, que por tener estas características esa comisión solo pueden acceder a esa información calificada los miembros de esa comisión. Entonces, es importante, y ¿sabe qué? Una cosa más, el vicepresidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia es Leopoldo Moró. Entonces, ¿qué es lo que trató de hacer llevándolo a la Comisión de Libertad de Expresión, que es la que él preside? ¿Cómo no vamos a creer que es un show? ¿Y cómo cree la sociedad que nosotros, como representantes del pueblo, nos vamos a prestar el show de Leopoldo Moró? No, es imposible. Gracias, buena jornada. Muy amable. Buen día. Hasta luego, diputada. Gracias. Buen día. El señor Alberto Borda, que se ve que está muy enojado, muy